diferente, desde una mirada práctica que nos permita situarnos, entendernos, pero también poder en este caso particular expresar nuestras ideas ante un público, lo cual es muy importante y una tarea muy difícil. Entonces, dando continuidad a nuestra quinta sesión, Conoces tu estilo al hablar en público, les voy a plantear a grandes rasgos cómo vamos a estar organizados el día de hoy. El día de hoy, como es de costumbre, vamos a trabajar esta introducción a la temática, por qué es importante hablar de la manera como yo interactúo con mi público, por qué es que esto es tan trascendental en la vida de nosotros como profesionales, como seres humanos y como seres interactuantes. En constante, permanentemente estamos comunicándonos con el otro, ¿cierto? Y a veces nos cuesta mucho, pensamos una cosa, pero decimos otra cosa. Es esa coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice, a veces hay una fragmentación y yo quiero decir una cosa, pero mi auditorio entendió otra cosa. Entonces hoy vamos a trabajar un poco esto, buscando brindarles a ustedes unas herramientas que puedan ser aplicables para la vida, no solamente desde nuestro rol profesional, sino de nuestro rol como seres humanos. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a tener un espacio con nuestro profe Libardo que hemos denominado activación corporal a través del juego. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, gesticulamos, ¿cierto? Cuando hablamos tenemos una serie de movimientos corporales, nos movemos, interactuamos y comunicamos con nuestro cuerpo como lo hemos aprendido en las diferentes sesiones. Luego de ello vamos a tener un espacio para unas preguntas reflexivas e incitadoras, unas preguntas que nos van a permitir situarnos y entender la funcionalidad y la importancia de este ejercicio, dando continuidad a un escenario teórico conceptual de manera muy dialógica, compartida, donde les vamos a compartir algunas de las estrategias más importantes a tener en cuenta al momento de comunicarnos con el otro. Vamos a cerrar con un ejercicio de interacción donde vamos a poder poner en práctica todas estas habilidades, conceptos y conocimientos que vamos a construir en conjunto durante el desarrollo de esta sesión. Bueno, en conformidad a lo anterior y sin más palabras, vamos a darle apertura a nuestro primer momento del día de hoy, de la noche, a cargo de nuestro compañero Libardo. Entonces, profe Libardo, te dejo en compañía de nuestro público. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, profe Cindy. Bueno, como primera parte, voy a tratar de que me vean acá un poquito. Los voy a invitar a que nos acordemos o volvamos a nuestra infancia haciendo un pequeño juego de recreación. Y para eso me gustaría que todos pudiesen, en la medida, poner su cámara y más que todo abrir su micrófono, ya que vamos a tener un juego de palabras. Les voy a enseñar algunos estribillos y pues no tengan miedo a que de pronto no suene feíto, pero la idea es que todos nos acompañen con el micrófono abierto y de esa manera podamos jugar todos. ¿Ok? Y los que se quieran parar, pues también. Vamos a hacer dos pequeños estribillos, vamos a aprendernos un estribillo muy sencillo, pero entonces necesito que me respondan. Si no me responden, me va a ser muy difícil entenderlos un poquito. Bueno, entonces vamos a jugar un poquito. La idea es jugar. Y para poder jugar, yo les voy a dar una instrucción muy sencilla. En este momento todos estamos viajando en un barco. Yo seré el capitán y ustedes van a ser mis pequeños marineros. Entonces yo necesito que todos abran sus micrófonos, los invito a abrir sus micrófonos y a que me respondan. Entonces yo voy a decir marineros y ustedes me van a responder a la orden, mi capitán. Si se acordarán por ahí, hay algunos que ya hicieron caritas. Sí. Yo creo que esto sí lo han jugado alguna vez. Entonces yo voy a decir marineros. A la orden, mi capitán. Otra vez. Marineros. A la orden, mi capitán. Ahora quiero que separen, los que prendieron la cámara, pónganse de pie y van a decir así como si estuvieran con susto. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Vamos otra vez a ver. Entonces, marineros. A la orden, mi capitán. El barco se está hundiendo. ¡Uy, qué miedo! Y para que no se hunda, ustedes me van a decir qué hay que hacer.
¿Qué hay que hacer? Entonces, para que no se hunda, ¿qué hay que hacer? Eso, todos al tiempo. Entonces, marineros, A la orden, mi capitán. Mi el capitán. barco se está hundiendo. ¡Qué ¡Qué miedo! miedo! Y para que no se hunda, ¿qué ¿Qué hay que hacer? vamos a hacer, mi hacer, entonces, vamos a empezar a mover nuestro cuerpo, hay que soltar nuestro cuerpo para que el barco no se hunda, hay que movernos un poquitico, suelten las piernas, eso es, vamos a disponernos, eso es, otra vez, marineros, A la orden, mi capitán. Mi capitán. el barco se está hundiendo, Mi capitán. ¡Qué miedo! y para que no se hunda, ¿Qué hay ¿Qué que hay que hacer? hacer? Uy, qué ¿cuántos de miedo. ustedes jugaron a la golosa? Yo no. ¿Cuántos de ustedes jugaron golosa alguna vez cuando niños? Yo. ¿Qué hay Creo que todos. que hacer? ¿Y hemos jugado golosa? Sí. Vamos a intentar jugar golosa en nuestro espacio. Sí, les propongo jugar golosa en nuestro espacio. Entonces, para que podamos jugar golosa virtual, vamos a seguir las siguientes instrucciones. Cada vez que yo diga 1, usted va a hacer el saltico 1. Entonces, 1 sería saltar 1, ¿cierto? No sé si me alcancen a ver. Yo voy a tratar, es que aquí la cámara no es muy amplia. Entonces, 1, ¿cierto? Cuando yo diga 2, vamos a saltar al 2. ¿Listo? Entonces, 1, No. 2. 1, 1, 2, 2. ¿Listo? Entonces, marineros, A A la la orden. orden, mi capitán. el barco se está hundiendo. ¡Uy, qué ¡Uy, miedo! qué miedo! Arturo, ¡Qué Arturo, miedo! el barco se está hundiendo con susto. ¡Uy, Uy, qué qué miedo! ¡Qué El miedo! barco se está hundiendo. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Para que no se hunda, ¿Qué hay que hacer? vamos a jugar con los antes. Primero, para jugar con los tenemos que lanzar la piedrita. Entonces, todos vamos a estar en la salida y a la 1, a las 2 y a las 3 lanzamos la piedrita. 1. Digamos que cayó en el 4. Entonces, vamos a jugar. Entonces, 1, 1, 1 y 2. Estamos en la casilla 4, ¿cierto? Ahora, levante la piedrita. Estamos en 2. Levante la piedrita. Y devuélvase. Entonces, estamos en 2. 1, 1, 1. 1, 1, 1. ¿Quién lo hizo bien? Yo no. ¿Quién lo hizo bien? Ya recogimos la cascarita. A la hora, marineros, A la orden, mi Mi capitán. capitán. el barco se La está orden del hundiendo. capitán. ¡Uy, qué miedo! Uy, qué Para miedo. que no se hunda, ¿Qué hay ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? vamos a irnos hasta la casilla 5, pero vamos a irnos flojitos, como si estuvieran como gelatina, como si el cuerpo fuera gelatina. ¿Listo? Lanzamos la piedra como gelatina. Está lanzando la piedra, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Lance la piedra! ¿Listo? Va. 1, 1, 1, 2, 1. Casilla 5. Están como gelatina, recuerden, yo los veo aquí. Hay unos que no están jugando. Levante la piedra como gelatina. Y devuélvase. Estamos en 1. Va, 2, 1, 1, 1. Muy bien. Vamos a la casilla 6. Pero esta vez vamos a estar rígidos, duros, apretados, como si estuviéramos tiesos. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Lance la piedra. Vamos a la casilla 6. ¿Listo? 1, 1, 1, 2, 1, 2 y 2. Eso es, están rígidos. Levanten la piedra. Quiero ver a esos rígidos levantando la piedra. ¡Ay! Más de uno está como muy sueltico. Muy bien, marineros. A la orden, mi capitán. Marineros, duro. A la orden, A la orden, mi capitán. El barco se está hundiendo.
Uy, qué miedo. Para que no se hunda, ¿Qué ¿Qué hay que hacer? vamos a sentarnos. Volvamos otra vez a sentarnos. Como aquí está un poquito. Bueno, marineros. A La la orden. orden, Mi capitán. Más duro, como si estuvieran contentos. Marineros. A la orden, mi capitán. Capitán. Esto se está hundiendo. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Y para que no se hunda, ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer. vamos a empezar a tomar aire. Yo estoy agitado, yo no sé ustedes. Yo estoy un poquito agitado. Entonces vamos a tomar aire por la nariz y lo vamos a llevar hasta la barriga, hasta el ombligo. Bueno, entonces tomamos aire en 2 tiempos y lo vamos a soltar en un tiempo. Entonces tomamos aire, 1, 2 y soltamos en un tiempo por la boca. Nuevamente. Una vez más. Y ojalá que suene, que sea largo. Cuando bote el aire sea largo y que suene. Una vez más. Y muy bien. Este juego es muy sencillo y lo bueno es cuando nosotros hay veces, o no sé si se acuerdan cuando estábamos en el colegio, que uno le decían, vamos a jugar. Y nosotros, ay no, pero pónganos algo más chévere. Entonces, cuando nosotros vamos a presentarnos frente a un público, cuando nosotros vamos a irnos a exponernos ante un público, es importante que el cuerpo esté dispuesto y nos disponemos a través desde la cabecita y así llevamos todo nuestro cuerpo a la disposición. ¿Listo? Entonces es muy importante que si se notaron o no sé quiénes sí, quiénes no, hay veces cuando decimos, nos ponen a jugar, hay veces decimos, no, yo como que, ay no, qué pena. Y hay momentos donde nos soltamos. Entonces, recuerden ese momento cuando uno se suelta, cuando uno dice, ah, ¿qué importa? Pues si me caigo, si me da pena, pues no pasa nada. Entonces, cuando estamos en esa disposición corporal, muy posiblemente cuando atendamos a un público, cuando atendamos un auditorio, eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Entonces, de pronto la actividad vaya a salir un poco más fluida y nos preocupemos menos en los nervios y nos concentremos un poco más en lo que vamos a decir, en lo que vamos a exponer. Entonces, este jueguito era un poco para que recordaran esa sensación de pena, de incomodidad que a veces sentíamos en el pasado, porque ya hoy somos adultos y ya adultos a uno no le da pena nada, ¿cierto? Entonces, no sé a quién, entonces era un poquito para recordar esa sensación de cuerpo, esa sensación corporal, a través de un juego muy sencillo. Y invitar a los que de pronto no lo hicieron, como tan sueltos, invitar a que esos son ejercicios muy sencillos y que en el futuro de pronto les pueden ayudar. Digamos, cuando estamos nerviosos, cuando estamos un poquito apretados, si suelto mi cuerpo, si me dispongo un poquito más, muy posiblemente me voy a preocupar menos de los nervios y voy a poner un poquito más de atención en lo que voy a decir. Muchas gracias. Un pequeño ejercicio corporal. Muchísimas gracias, profe Libardo. Entonces, vamos a compartir un momento. Retomamos aquí la pantalla. Ven un segundito. Bueno, estimados y estimadas, como bien lo mencionaba el profe, decidimos iniciar con esta activación corporal precisamente porque cuando nosotros pensamos en o escuchamos la palabra oratoria, expresión en público, pensamos más en el lenguaje hablado, en las palabras, ¿cierto? Pero nunca pensamos en toda la gesticulación, en toda la corporalidad que siempre está presente en cada una de nuestras intervenciones. Entonces, por ello quisimos iniciar con este ejercicio de sensibilización. Como vemos aquí, hay una palabra que también hay una frase que deseamos evocar y que queremos que se convierta en el eslogan del día de hoy.
Como vemos aquí, William Jennings nos decía, el discurso elocuente no es de boca a oreja, sino de corazón a corazón. Y esto es Chasquis para nosotros. Es un escenario que busca acercarse a ustedes como estudiantes, profesionales, docentes, compañeros, no desde lo académico netamente, sino desde el sentido humano para que podamos aplicar todas estas herramientas y seamos unos mejores profesionales con un compromiso social y con el reconocimiento del otro. Por eso hoy vamos a hablar de corazón a corazón. Y el objetivo particular de esta sesión es propiciar un espacio de conocimiento e interacción que permita la puesta en marcha de estrategias tendientes al desarrollo de habilidades discursivas coherentes a su intencionalidad comunicativa. Por ello, vamos a pensar por un momento ¿cuáles son como los principales elementos a tener en cuenta al momento de iniciar un discurso, al momento de expresarnos y dirigirnos al otro? Este otro puede ser tanto una persona como un auditorio con 1000 personas o con 5 personas. Entonces, vamos a pensar y las personas que quieran participar de este primer ejercicio, digamos que un tanto teórico, están bienvenidas aquí. La voz. La voz es un agente trascendental. Algunas personas tenemos una voz fuerte, otras personas tenemos una voz más suave, tenemos una tonalidad de voz que nos gusta, a otros no nos gusta nuestra tonalidad de voz, particularmente a mí no me gusta mi tonalidad de voz, pero entonces tenemos que aprender a jugar con ello. Nosotros cuando nos expresamos, hablamos o gritamos para hacernos escuchar. Tenemos que hablar así súper duro o logramos mantener un tono adecuado que permite una comunicación. Entonces, ¿quiénes sienten que gritan cuando se expresan en un auditorio? Si no gritan, se sienten inseguros. O algunos pueden hablar muy pasito porque les da miedo, les da temor. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir esta primera. ¿Hablamos o gritamos? En el chat también nos pueden compartir, nuestros compañeros nos pueden leer. ¿Todos hablamos al expresarnos en público o gritamos? Vamos a ver qué nos escriben en el chat, estamos aquí atentos. Profe, hola con Lady con Lady, ¿cómo está? De la hack. Hola Lady, del hack, bienvenida. Cuéntanos, ¿hablas o gritas para que te puedan escuchar? Yo hablo, lo que pasa es que yo tengo un tono de voz grueso, entonces hablo firme, no me da pena hablar en público, no, digamos que no me acogen los nervios, siento que lo que pasa es que cuando uno habla de un tema que conoce, siente mucha más seguridad, ¿sí? A cuando habla de algo que tal vez es algo nuevo, entonces normalmente, ejemplo, en las exposiciones qué sé yo, en las exposiciones de la universidad o algo así, pues a uno se le olvidan ciertas cosas, pero porque es algo que es un tema que está viendo puntualmente. Claro, tú tocas unos puntos bastante interesantes. Cuando tenemos seguridad del tema, nuestra tonalidad también se evidencia y esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes intervenciones. Lady, ya que nos estás compartiendo tu experiencia, ¿utilizas muletillas? ¿Has identificado una muletilla en particular que tú digas, siempre utilizo esta palabra? No, muletillas no tengo, no señora. Bueno, listo, muy bien, Lady, muchas gracias. No sé si alguien más nos desea compartir. Sí, profe. Las muletillas son muy frecuentes. Dale, Eliseo, te escuchamos. Bueno, en mi caso, a mí pues tampoco me da pena hablar en público ni nada de esto, pero siento que mi tono de voz es muy plano, no tiene ni sube ni baja en algunos momentos. Entonces, cuando estoy haciendo alguna exposición, alguna inducción, alguna intervención, con el tiempo eso termina durmiendo a la gente. Es como un tono de voz como tan arrullador. Tan arrullador y siento que es así. Y pues realmente no hablo tan duro. Es decir, a veces siento que hablo como muy duro, entonces trato como de bajar el tono. Entonces creo que también eso hace que sea una voz arrulladora. En cuanto a las muletillas, suelo utilizar el como para ir conectando a veces las ideas y digamos que por más que conozca el tema, a veces el o el está ahí presente, está muy marcado y más cuando uno hace una grabación y se observa,
encuentra que se utiliza o lo utilizo pues demasiadas ocasiones. Muchísimas gracias, Eliseo. Las muletillas se utilizan por dos razones. En ocasiones porque tenemos algún tipo de inseguridad o en ocasiones también es cultural. Entonces, culturalmente nosotros tenemos unos lenguajes, unos dialectos donde se hace hincapié en algunas palabras, ¿no? En el pues. Entonces, muchas personas utilizan el pues. Y entonces cuando ya es reiterativo, también el auditorio lo puede identificar y puede tomar esto como una señal de inseguridad, cuando puede que de hecho no sea una inseguridad frente al tema que se está manejando. Bueno, otro tema, vamos a dar continuidad al manejo de la respiración. A propósito de lo que nos estaba comentando nuestro profesor Libardo, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos esa activación corporal, generalmente nos falta el aire, pero esto también sucede cuando estamos expresándonos en público. Entonces, ¿alguna vez han sentido que durante una exposición, una intervención, se quedaron sin aire mientras hablaban, que tuvieron que hacer una pausa, que sintieron que se les iba el aire, que tenían que tomar agua, o tosieron, o carraspearon? ¿Les ha pasado? Buenas Andrés había noches. levantado la mano, mi profe Cindy. Dale, mi profe, es que como estoy compartiendo, Tranquila. no logro. Andrés, Gracias. adelante si estás y María Paula también. Pero dale Andrés y mientras después María Paula. Hola, buenas noches. Discúlpeme no encender la cámara, pero estoy por la calle. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Gracias. Personalmente, sí tengo muchos problemas para hablar en público. Puede que tenga el argumento muy claro, puede que vaya a hablar sobre algo que yo mismo haya escrito, pero en el momento de hablar en público se me nubla y generalmente trato de no hacerlo porque pues no me sale bien. Entonces, pues el objetivo de estar como hoy, me invitaron a este taller pues por lo mismo, estoy intentando participar, estoy intentando hacerlo para pues mejorar un poquito la conexión de mi cerebro con mi lengua. Muchas gracias. Qué bueno, Andrés, muchísimas gracias. Bienvenido. Y precisamente este espacio es uno para que dejemos los miedos, para que podamos sentirnos en familia y en confianza y poder identificar qué es eso que nos está evitando o de cierta forma obstruyendo que nos expresemos como nosotros deseamos. ¿Listo, profe? ¿Quién seguía? Mayerly está, a ver si María Paula, pero Mayerly tiene la mano levantada. Gracias. Adelante, Mayerly. Listo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno. Bienvenida. Gracias. Con respecto a lo que estaban comentando, eso de que a uno se le vaya el aire cuando está hablando es algo que me pasa muchísimo. Cuando estoy hablando, incluso cuando sé del tema, no sé, de repente estoy hablando, me va bien, y de repente como que me empieza a palpitar fuerte el corazón, me da como una cosa así en el estómago y ¡fum! Se me empieza a ir el aire y las palabras empiezan a ir así recortadas. Muchas gracias, Mayerly, ¿cierto? Mayerly, sí. Y ahí está María Paula también que quiere hablar del profe Cindy. Listo, María Paula. Cerramos con María Paula esta pregunta. Bien. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues yo hablo un poco ¿Es a mí? fuerte. Aló, María Paula, ¿nos repites, porfa, que se te cortó un poquito? Bueno, mi voz es un poco fuerte, pero hay momentos en los que pues yo tengo el tono más alto, o sea, grito, ya que pues mi trabajo es de mucho ruido, entonces siento que mi parte auditiva pues ya está un poco más maluca. Pues muletillas yo no uso y pues sí siento que a veces se me va pues como el aire y a pesar de que ya digamos siento pues que es el tema, lo he estudiado muchísimo, pero a veces yo soy muy tímida en la parte de hablar, entonces pues me han invitado a este taller ya que pues para que me pueda interactuar y demás,
pero siento que soy muy, muy tímida a hablar en público. Muchas gracias, María Paula. Bueno, yo les voy a contar, porque como esto es un escenario de construcción dialógica de conocimientos y de saberes, a mí particularmente, al principio, hace un par de añitos, cuando tenía que hablar, me pasaba muy frecuentemente que sentía que se me subía la tensión, que me ponía roja, yo sentía que estaba roja como un tomate, y entonces al sentir ese cambio corporal en mi cuerpo, yo me bloqueaba. Entonces iba a decir algo y me quedaba como... y entonces... y entonces empezaba como, porque esas pausas que uno cree que están solapando algo, en realidad, pues uno hace evidente que uno está nervioso, que se desconcentró, y dos, es el mecanismo, yo soy psicóloga, es el mecanismo de defensa que utilizamos rápidamente para poder evitar, uno, la ridiculización, la pena, y también reconocer que humanamente uno perdió el control de esa situación. Y eso pasa muy frecuentemente, nos pasa a todos. Entonces, empecé a trabajar en esos aspectos porque decía, no tenía unas ideas muy buenas en clase, pero no participaba porque el solo hecho de sentir que mi tono empezaba a subir, entonces yo me quedaba callada. Entonces ahí uno empieza a conocerse. Lo importante es empezar a identificar cuáles son esas falencias que tengo al momento de hablar. María Paula dice algo importante, que eres muy tímida. Yo era muy tímida. Entonces, uno empieza a reconocer, bueno, si yo sé que soy tímida, entonces tengo que empezar a ensayar, así sea frente a un espejo, grabarme, escucharme, cambiar las tonalidades de voz. Entonces, ahí poco a poco, el primer paso es conocer, identificar esas debilidades para empezar a trabajarlas. Y también lo que nos decía Mayerly es muy importante. Nosotros a veces tenemos pequeños episodios de ansiedad y esos episodios de ansiedad ocasionan esa falta de aire, ese sentir que me va a dar algo porque tengo que hablar en público, pero es producto de los nervios y también todo esto se trabaja a través de ese ensayo, ese compartir e interactuar con el otro. Bueno, y para ir cerrando esta primera franja, también tenemos relacionado lo que estamos conversando con las actitudes. Entonces, ¿tienes algún tic nervioso? Entonces, algunas personas se les mueve la boca, empiezan a mover las manos, tienen que tener algún objeto en la mano, lo que les digo, cambia, se ruborizan. Entonces, no sé si ustedes han detectado que de pronto tengan algún tic nervioso que ustedes dicen, oiga, no me había fijado, pero cada vez que yo estoy nervioso, yo empiezo a morderme el labio. A mí me pica un ojo, yo empiezo como a morder, a cogerme las uñas, a morderme las uñas. Entonces también es muy importante porque a partir de ese reconocernos empezamos a transformarnos. Entonces no sé si alguien nos quiere compartir si ya tiene identificado esos tics nerviosos que a veces nos juegan malas pasadas. Mientras tanto, te puedo leer lo que hay en el chat, mi profe Cindy y Patricia Claro. Costa dice, yo comienzo a hablar bien y cuando me acuerdo que le estoy hablando a un público me tiembla la voz y pareciera que comenzara a llorar. Antes había escrito Nubia, se me olvida un poco, bueno, que se me olvidaba un poco de los nervios. Y había un comentario anterior que pues no lo leímos. Yo he perdido el miedo, le lo dice Nubia, yo he perdido el miedo a hablar en público, pero me falta seguridad. Algunos de los que están todavía por ahí, de los comentarios. Y bien, al final escribió la propia Ana Mónica, la propia Aquibis, bueno, ya le está respondiendo interactuando con alguien que escribió en el chat. Y Angie nos dice que ella empieza a morder las uñas horriblemente. Y Javier quiere hablar. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes. Frente a lo que exponían hace unos minutos a los tics nerviosos, sí me pasa mucho. Digamos que empiezo a sudar y tengo que empezar a buscar algún tipo de objeto, un muñeco, una pelota, como para empezar a estrujarla, para manejar ese tipo de nervios o ansiedad que a veces se me presenta. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más? Listo. Como vemos, somos seres humanos totalmente imperfectos. No nacemos con esa habilidad de oratoria y de declamación
Esto también es un proceso de ensayo, de enfrentarse con el público, pero más allá tenemos que empezar por identificarnos, porque creo que en ningún momento nos enseñan a nosotros cuál es ese estilo, porque precisamente ese es el nombre de nuestra sesión, ¿cierto? ¿Cuál es tu estilo? No podemos homogenizar y que todas las personas tengan el mismo estilo de expresarse ante el público. Por lo menos, creo que ustedes se dan cuenta, cuando yo me expreso en público, generalmente tengo muchos movimientos, yo soy muy gestual, soy muy expresiva, entonces muevo los ojos, abro los ojos, muevo frecuentemente las manos, porque es una manera para mí es una manera de interactuar y de acercarme al auditorio. No quiere decir que todas las personas que interactúen con el público tengan que tener esos mismos movimientos, y eso también nos ayuda una vez nosotros reconocemos y entendemos cuáles son los elementos que entran a jugar. Por eso vemos aquí la voz, la respiración, las actitudes que desarrollo y el cuerpo. El cuerpo como ese vehículo para expresar nuestro lenguaje. Entonces, algunas personas, como nos decía Javier, necesitan tener objetos en las manos para tener seguridad. Entonces, muchas personas, no sé si han detectado cuando han asistido a diferentes conferencias, que el conferencista tiene un esferito en la mano o tiene una carpeta. Entonces uno dice, bueno, tal vez no le presta mucha atención, pero estos también son tics que ellos han desarrollado para tener de cierta forma un poco de seguridad. Y no estamos diciendo que esté mal, pero esto solamente se logra al establecer ese conocimiento y ese ejercicio introspectivo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, como es de costumbre, una invitación. A partir de este primer ejercicio reflexivo, sé que muchos no han participado, pero se quedaron pensando y les quedó resonando, identificando, bueno, ¿cómo hablo yo? Tengo cambios en la tonalidad de mi voz, tengo un buen manejo de la respiración, cuando me asusto finjo que toso, que me pica, que me ahogo, estoy rígida todo el tiempo, cómo es mi posición, porque ese lenguaje corporal es fundamental. Y cómo manejo los nervios. Entonces, a partir de este momento, vamos a empezar este viaje de reflexión y vamos a empezar a aterrizar cada uno de estos elementos con lo que la profesora Mónica nos va a compartir, y vamos a empezar a jugar con lo teórico y con la realidad misma en la cual nosotros nos enfrentamos diariamente. Entonces, muchísimas gracias, profe Mónica. Entonces, damos paso al siguiente momento de nuestra sesión del día de hoy. Gracias, Cindy, muy amable. Buenas noches, bienvenidos a este escenario de diálogo, el taller Chasquis, pues un espacio para que interactuemos y fortalezcamos particularmente esas competencias que nos convocan en materia de expresión y obviamente la forma como nosotros nos dirigimos de forma pertinente al público. Lo compartía Cindy, casi que uno de los principales retos que tenemos es con nosotros mismos en relación en precisar cómo vamos ganando la confianza. Pero ¿cómo nosotros vamos ganando la confianza? Particularmente con la preparación y la planeación temática. Es cierto que nosotros a veces nos programamos de un día para otro para preparar y desarrollar un tema. Es uno de los principales errores que nosotros cometemos. Puede ser que yo tenga precisión alrededor de lo que conozco de manera general, pero si no me organizo en concordancia con la intencionalidad comunicativa, con el público al que voy a enfrentar, definitivamente me voy a distraer y puede ser que logre mis objetivos, pero no como lo consideraría. Hay algo muy fundamental aquí que quiero que tengan en cuenta. La comunicación del cuerpo es más importante a la hora de dirigirnos al público y a la audiencia. Desde la misma postura, desde el mismo contacto visual. Decía alguien aquí, yo distraigo mis nervios mirando a un punto fijo. No es bueno. Una de las formas en las que yo ingreso al público, lo atraigo, capto su atención, tiene que ver precisamente con la forma como nosotros dirigimos el contacto visual. No se trata de mirar fijamente a una o dos personas, ni al techo, ni al piso. Se trata de mirar entre el ciño. Ustedes me dicen, ¿pero qué es el ciño? Es entre ceja y ceja. Cuando nosotros miramos al público entre ceja y ceja de manera general,
haciendo un reconocimiento tranquilo, pausado. No los estamos mirando fijamente a los ojos, estamos disimulando y tratando, por un lado, captar la atención de quien está allí atento a escucharnos, pero por el otro nos permite distraernos y relajarnos. Usted además está regulando y controlando si la gente lo está entendiendo, si lo está comprendiendo. Por eso esta gráfica de Albert Menrabián nos dice que el 100% de lo que comunicamos, el 93% tiene un significado valorativo en relación a la forma como el cuerpo es concordante con la palabra hablada. La palabra hablada solamente ocupa ese 7%, y siendo significativo ese 58% en relación al contacto visual, a la mirada. Primer consejo, nunca miren a un punto fijo. Segundo, no distraigan la mirada mirando al techo ni al piso. Tercero, a veces nosotros buscamos de excusa la presentación. Las ayudas audiovisuales que se convierten también en un material que nos relaja, que nos tranquiliza, porque el público no está fijándose únicamente en mí, sino también se está fijando en el material. Pero la ubicación mía es importante. Nosotros debemos tener una ubicación diagonal cuando utilizamos las ayudas audiovisuales. Solamente así será una ayuda audiovisual y no un bloqueo audiovisual. No se trata de que usted voltee y quite la mirada al público. Ese 55% nos va a permitir captar la atención. Además de captar la atención, sentir la seguridad a la hora de comunicar. Y además de sentir la seguridad a la hora de comunicar es mirar si el público en efecto está entendiendo y comprendiendo el diálogo que yo en ese momento estoy compartiendo. Lo importante aquí es un acercamiento con anterioridad al público. Ustedes se darán cuenta que muchos oradores, antes de empezar su conferencia, su exposición o ponencia, se acercan a hablar con las primeras personas que están en la fila. Eso me da un ambiente familiar. Eso me hace sentir que estoy en confianza, con amigos. Cuando usted rompe ese muro y empieza a entrar, a dialogar con el público, a preguntarles cómo están, de dónde vienen, me permite a mí también relajarme y sentirme más tranquilo, como en casa. Entonces, démonos cuenta que el 55% tiene que ver con el contacto visual y la mirada. Siempre jueguen con la mirada. Un ejercicio importante, el espejo. Nosotros todas las mañanas nos miramos al espejo, miramos si estamos bonitos, bien arreglados, bien organizados, pero también hay que mirarnos más allá. Dialogar con el espejo es una forma, aunque ustedes no lo crean, valorativa de ir rompiendo ese temor a dirigirse a un público. A veces uno se siente inclusive cursi hablando al espejo, pero cuando ustedes lo practican de manera constante, se darán cuenta que a la hora de enfrentar a su público, se sienten como mirando al espejo, como mirándose a ustedes mismos. Cuando ustedes se acostumbran a mirarse en el espejo, a dialogar alrededor del tema que quiero compartir y me vengo y me ubico en un escenario, pues me voy a sentir así, relajado y tranquilo, porque siento que ya no estoy concentrándose en mí mismo, en mí misma, sino me estoy concentrando en ese otro que está en el espejo. En este caso, así sea mi propia figura, será el público al que me estoy dirigiendo. Alguien me decía, yo a veces pierdo la concentración. Hay una forma muy fácil de perder la concentración y es que cuando usted se siente cómodo, cuando se siente que todo el mundo está concentrado en lo que usted está diciendo, usted empieza a distraerse y a generar diálogos inseguros en su interior. Me están mirando, me están observando, estoy captando su atención, me estoy afanando, me estoy preocupando. Es un diálogo que nosotros de inmediato debemos bloquear. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una exposición aún más fuerte sobre el tema. De hecho, usted puede preguntarle al público cómo le ha parecido el tema, cómo vamos hasta el momento, qué inquietudes les generan. Y así, en ese momento que usted está sintiendo esa sensación de ser observado, usted puede bloquear ese pensamiento negativo y concentrarse, enfocarse en lo que está hablando. Tan enriquecedor es que usted domine el tema, pero más enriquecedor que toda la gente lo esté escuchando y que en concordancia con sus miradas, con lo que ellos expresan, estén dando cuenta que estoy logrando mi intención comunicativa. La postura también desempeña un papel significativo en esa suma del 38% que vemos allí. Una postura erguida, ¿cierto? Mirando hacia el frente, no con la cabeza agachada, no con las manos en el bolsillo, no buscando auxilio en la pared o buscando auxilio en el ático que está ahí al frente. Nosotros la postura, así nos estemos, digamos, en esos primeros 20 segundos, muriendo de la ansiedad y los nervios, la postura habla por nosotros. Mire que cuando un público lo nota a usted nervioso, lo nota ansioso, ¿usted qué hace? Pues simplemente irradia esa inseguridad.
Y el público se concentra no en el tema, sino cómo usted va a tratar de manejar esa situación para controlarse, canalizarla y articular toda esa energía con el tema. Insisto, los primeros 20 segundos es normal que usted sienta esa ansiedad, pues es el respeto que también tiene un público. O sea, somos humanos, en esa condición de humanos, el respeto está dado por sentir ese miedo o ese temor de pronto a no ser aceptados o valorados en el ejercicio que ustedes están realizando. Entonces, primera estrategia, la postura del cuerpo. Obviamente la imagen personal habla bastante de cada uno de nosotros. Esa postura acompañada de la ubicación pertinente de las manos. Si nosotros enseguida lanzamos las manos al cabello, las lanzamos al bolsillo, tenga en cuenta que allí usted está perdiendo su foco principal en ese escenario, que es comunicar algo. Se está concentrando en usted mismo, en cómo lo están viendo físicamente, en cómo se para, en cómo ubica las manos, en cómo me están percibiendo alrededor y en cómo lo voy a hacer. Ahí estamos comenzando muy mal. Pero si usted se enfoca en el tema, y hay muchas estrategias para llevar el tema, es decir, si nosotros nos organizamos y planeamos un buen discurso de acuerdo a la intención comunicativa, lo vamos a lograr. Esto es cuestión de preparación constante. Usted siempre debe lanzarse a hablar en público, pero bueno, ya vamos más adelante. Entonces tenga en cuenta la postura, lo que habla mi cuerpo, la seguridad que irradia, la tonalidad de mi voz, la forma como entro, cómo capto la mirada, pero también algo importante, el uso del espacio. Nos preguntaba Cindy, ¿vienen tics nerviosos? A veces la gente mueve el cuerpo inconscientemente, de manera involuntaria. Nos dicen algunos autores, si usted mueve su cuerpo, desplácese, también de manera pausada, de forma calmada. Algunos oradores se desplazan y lo hacen como algo, entre comillas, relajado, informal, cuando usted camina. Toda esa energía que tiene allí concentrada en un solo punto, cuando mueve el cuerpo, se va canalizando y se va disminuyendo. La siguiente, por favor, si me colaboran. Entonces, en concordancia con todo ello, nosotros tenemos que empezar a planear. ¿Cuál es mi intención comunicativa? ¿A qué público voy dirigido? Porque una cosa es que usted prepare un discurso para una población infantil, otra para sus docentes y otra para sus jefes en la oficina. ¿Qué pretendo? Informar, describir, caracterizar un concepto, explorar un tema, abordarlo como tal, o persuadir, generar un tipo de modificación de conducta, motivar al que el público pues, se interese o comparta mis mismos ideales, o cambiar una forma de actitud de comportamiento, o pretendo entretener. Entretener es amenizar el tiempo, lo que comúnmente se hace o lo evidenciamos en un programa como Sábados Felices. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa? Si es informar, bueno, estructuremos un discurso que sea ameno, que sea dinámico, que me permita evidenciar que me apropio del tema, que lo conozco como tal y que puedo compartirlo en un escenario de diálogo. Siguiente, Cindy, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, los grandes oradores nos dicen, hay varios métodos para usted dirigirse a un público, ¿sí? El improvisado, que comúnmente es el que nos pone en escena cuando ya conocemos el tema. Dicen muchos de ustedes, yo no le temo al público, y decían al comienzo, cuando yo conozco el tema me apropio de él, simplemente me concentro en desarrollarlo y me olvido de las miradas, me olvido de mi postura, de mis gestos, de cómo me siento parado aquí al frente y dialogo de manera muy tranquila y relajada. Ese es un método que nos permite, como lo decía nuestra primera estudiante que participó, creo, si no estoy mal, Lady, que yo me siento segura de hablar porque conozco el tema, pero no lo hago así cuando me toca preparar otro más en el escenario académico o en el escenario laboral. De todas maneras, una invitación es que improvisar siempre está en nuestras manos, siempre cuando usted participe, sea muy activo en el diálogo grupal, se permita levantar la mano, cuestionar, preguntar. Siempre que usted permita que todo el mundo enfoque su atención en usted, allí irá desarrollando esa habilidad de improvisar. Sin conocer del tema o conociendo de él, a veces inclusive uno puede seguir fortaleciendo. Pueden enviar la anterior. Ok. Pueden seguir fortaleciendo ese discurso frente al público. La improvisación me hace sentir relajada, me hace sentir fresca, ¿cierto? Casi que a veces inclusive puedo demostrar si soy una persona espontánea y muy abierta hacia procesos de comunicación.
A veces inclusive nos traiciona el hecho de improvisar, porque cuando no tenemos en la mente un discurso claro, pues simplemente dice, está improvisando, pero no es una improvisación sana, sino se convierte más bien en una desventaja, porque vienen opiniones que a veces no son concordantes. Si usted va a improvisar, siempre piense en un ayer, en una hora y en un futuro. Si a usted siempre lo indagan sobre un tema, haga ese ejercicio estructural. Bueno, ¿qué pasaba con el tema en tiempos atrás? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo analizo? ¿Y cómo vendrá a futuro? Así podemos estructurar un discurso y prepararnos a participar en concordancia con lo que nos estén preguntando. Entonces, casi que la improvisación es uno de los primeros métodos que nos dicen los oradores. Láncese siempre a un público. Exponga sus ideas. Por muy de pronto que usted las crea, porque uno a veces se castiga mucho y dice, de pronto voy a embarrarla, de pronto no va a ser muy pertinente lo que yo aporto, siempre láncese y verá que es una manera o una estrategia de que usted se vaya relajando y se vaya acostumbrando a que todo el mundo o que usted sea el foco de atención, porque pienso que es el principal problema. Cuando yo siento ese conjunto de ojos encima mío, es cuando empiezo a quebrantarme, es cuando empiezo a durar y a volverme alguien inseguro. ¿Perfecto? La siguiente, por favor. Otro método que nos aconsejan es el manuscrito leído. Hay muchas personas que definitivamente no logran superar el pánico escénico. Como digo, escénico, eso es algo de cada uno de nosotros. Existen varios tratamientos psicológicos para manejarlo. Pero otra estrategia que nos ofrecen los grandes oradores dice, si usted no se sabe de su discurso, prepáralo de forma leída. Nuestros presentadores de noticias siempre leen el discurso. ¿Cuáles son las estrategias claves para que no nos detecten pues esa forma de lectura? Todo está, particularmente en el contacto visual, en el manejo de la voz, ¿cierto? En pausar, en los signos de puntuación oral, en revalorizar la voz o hacer énfasis como tal en lo mismo. Una de las ventajas del discurso leído es que usted se va a sentir tranquilo, se va a sentir relajado. Eso sí va a hablar de pie, pero finalmente si usted interpreta y entiende lo que está hablando, también se va a permitir pensar en pie. Los discursos leídos no son malos siempre y cuando usted permita captar la atención del público. ¿Cómo la capta? Contacto visual y manejo de la voz. ¿Cómo la capta? Tonalidades y apropiación. ¿Cómo la capta? Compartiendo la lectura con el público como tal. La desventaja es que muchos oradores pierden como la perspectiva y esa articulación o concordancia que va a haber entre el público y lo que lee. Entonces se distraen y se pegan en el papel. Entonces leen de forma lineal y lo que hacen es culminar un discurso sin brindarle sentido, sin activar emociones, sin despertar interés. Entonces son discursos leídos, son discursos monótonos, son discursos lineales. Vuelvo y le digo, hay que leer cuando yo no me siento cómodo, pero esa lectura tiene ciertas estrategias. Leer no significa que si yo mañana tengo la charla, entonces la preparo hoy, un guión, una estructura y mañana la leo. Leer también me exige una planeación, estimados estudiantes. Leer me exige particularmente en interpretar y comprender qué es lo que se está tejiendo en ese discurso que voy a leer. Cuando yo lo comprendo y lo interpreto, la voz, mi contacto visual, la postura del cuerpo se adecúa a todo el discurso que estoy compartiendo. Si usted logra planearlo con días y semanas de anterioridad, cuando llega a leerlo, ¿cómo será que usted se apropia tanto del tema que no se va a dar cuenta que esa conjugación entre mirada del público y el texto se está pasando por alto y está dándole valor a lo que usted está compartiendo a través de la palabra hablada? Entonces, leer no es malo, estimados estudiantes, siempre y cuando usted también se prepare conscientemente para esa lectura. Leer inclusive se puede coordinar con otros métodos, como el extempore, que ya les voy a mencionar yo. La siguiente, por favor. El memorizado. Muchos de nosotros, y lo digo en el escenario de la academia, hemos memorizado. Decía alguien, pues cuando uno no se sabe el tema, cuando uno no se apropia y hasta ahora está aprendiendo eso de qué es el aprendizaje significativo, qué es la neurolingüística y demás conceptos con los que nos vamos familiarizando a medida que estamos fortaleciéndonos en la academia, pues a veces memorizamos. Algunos científicos dicen, si usted va a memorizar su discurso, también prepárelo. ¿Cómo lo va a preparar? Lo más aconsejable es con semanas de anterioridad. Memorizar es malo en la medida que yo redacto todo mi discurso en unas fichas bibliográficas y simplemente lo memorizo y, ojo, usted está en esa ruta que memorizó, pero si se olvida alguna coma,
¿cierto? Si se le olvida alguna palabra, ¿qué va a hacer de usted como orador? Entonces, ¿qué pasó con esa preparación? Simplemente se le olvida y todo queda en negro o en blanco. Entonces, cuando usted memoriza el discurso, también se debe exigir una preparación. Memorizar tampoco es malo mientras que yo me apropio el tema. ¿Qué tiene que ver con esa preparación? Igual leerlo, igual asimilarlo, interpretarlo y ahí sí entrar a memorizarlo. Algunos científicos, les decía anteriormente, nos aconsejan, usted cuando ya vaya a acostarse, haga el ejercicio ya bien cómodo de leer. Lea, interprete y entienda lo que está leyendo de algunas primeras páginas, de algunas primeras hojas. Vuelvo y repito, con semanas de anterioridad. Cuando usted ha leído, obligatoriamente tendrá que levantarse a las 4 de la mañana. La mente, ¿con qué se queda? Con eso, con lo que cerró. Entonces, cuando se va a abrir a entender y comprender, va a volver a darle prioridad a esa información que quedó allí depositada en el cerebro a corto plazo y se va a activar. Si usted empieza a memorizar a las 4 y 5 de la mañana, apenas cerró con esas páginas, créanme que se van a sorprender de la forma como la mente es capaz de memorizar su discurso. Y no solamente memorizarlo, sino interpretarlo. Entonces, hacer la tarea, a planear un discurso memorizado, pero con días y semanas de anterioridad, a leerlo siempre de manera pausada en las noches y abrirnos en la mente a horas de la madrugada sin conocer otra información, sino que la que dejamos en la noche anterior. Otro tipo de método es el que comúnmente ya desarrolla uno en la academia y que ya tiene ¿Puedo improvisar para retomar el claro, en efecto, mira que se articulan aquí la improvisación, el leído, inclusive el memorizado, y este extempore se vale precisamente de todos los métodos que acabamos de compartir. Extempore es fuera de tiempo, pero todos son extempore porque exigimos una planeación y una organización de las ideas. El extempore significa no solamente hablar de pie, sino pensar de pie, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor antídoto contra la ansiedad y los nervios? Dominar el tema. Ustedes, si dominan el tema, todo fluye, hasta el lenguaje del cuerpo, hasta la tonalidad, hasta la postura de la voz, hasta el manejo del espacio, el movimiento de las manos, el saberla ubicar. Entonces, el extempore nos invita a tener una preparación y obviamente seguir apoyándonos con todos los recursos audiovisuales, diapositivas, Prezi, bueno, todas esas herramientas tecnológicas que nos acompañan, pero aquí somos más relajados y frescos porque podemos combinar todo, lo improvisado, combinar lo memorizado y obviamente lo leído y en concordancia con la intencionalidad comunicativa. Cuando yo hago un discurso extempore, tengo la capacidad que si en este momento Jaime o Jenny me dicen, Mónica, le quedan 10 minutos, yo tomo este discurso y lo puedo adecuar al tiempo, porque sé con precisión qué es lo que le interesa al público escuchar. Ustedes, ¿por qué están aquí escuchándome en este momento? ¿Cierto? Porque me quiero mirar cómo es que me estoy hablando al público y cómo me estoy dirigiendo, pero también estoy conociendo esos métodos o técnicas adecuadas para dirigirme a ellos. Entonces tengan en cuenta que el extempore también exige una planeación de acuerdo a la intención del día comunicativa de informar o persuadir. Si usted va a persuadir, ojo, debe tener o exigirse más la forma como las palabras, pero también la voz, el contacto visual y el cuerpo le genera un estado emocional a quien los escucha. El etos que nos planteaba Aristóteles y nos decía, hay que impregnarle ese carácter a lo que usted está hablando. Y ese carácter no está en que yo grite o regañe al público, no. El carácter está en la forma como juego con mis palabras, como genero emociones con mi voz, con mi postura, con mis manos y regenero en todo ese público que me está escuchando las mismas sensaciones. Entonces, en eso está la estrategia, en cómo jugamos con nuestro lenguaje. El cuerpo es tan importante, por eso todos estos escenarios de Chasquis hacen énfasis en el cuerpo. Y mire tan bonito y tan interesante que es llegar relajados y más relajados cuando nosotros sabemos que tenemos que enfrentar una situación tensa, entre comillas, cuando estamos frente al público. Sí, ya vamos un poco al hacer reír, porque una de las estrategias para llegar al público, y ustedes lo han visto con muchos oradores, es contar un chiste o mirar cómo ese chiste lo articulo con el tema. Pero yo les digo una cosa, chicos, yo no soy muy del reír, y si yo preparo un chiste y no va con mi personalidad, créanme que lo que voy a hacer es embarrarla, ¿no? Entonces, hay que mirar, ¿cierto?
estaba leyéndolos acá. Hay que mirar si el chiste se adecua al tema, al público, ojo, porque hay chistes que atentan, ¿sí? No podemos contar un chiste contra la mujer o contra el hombre, porque pues no estamos siendo muy respetuosos y éticos y no estamos siendo responsables en lo que comunicamos. El chiste es pertinente y mucha gente tiene esa chispa, ese contacto tan chévere de hacer lanzar una carcajada antes de entrar, y eso me genera o genera en el orador también cierto estímulo y cierta adrenalina para empezar a encaminarme con el tema. Continuemos con la otra diapositiva, por favor. Entonces, ¿la planeación en qué consiste, chicos? ¿Cómo me pienso en esa introducción? ¿Cómo me pienso en ese desarrollo? ¿Y cómo en la conclusión? Entonces, nos dicen algunos autores, tener claro el camino a seguir, por dónde empezar, avanzar y cómo concluir. Hay que planear. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a captar al público? ¿Cómo voy a manejar esos 120 segundos? Porque si encuentro un público cansado, denso, ¿cierto? Entre comillas, perezoso, ¿cómo voy a activar esa emoción? ¿Cómo voy a despertar interés? ¿Será que con mi postura? ¿Será que con un saludo seguro, confiable? ¿Será que con mi contacto visual? ¿Será con una frase de apertura emotiva? ¿Será que preguntándolo, cuestionándolo? Ya lo vamos a ver. Y el desarrollo en esa introducción tiene que manejar la misma dinámica. Yo no puedo permitir que el público, cuando vaya avanzando en un 50% de mi exposición, ya esté dormido, esté tenso, se pare, bostece, ¿cierto? Cambie la mirada, esté mirando el reloj y le diga, bueno, ¿usted cuándo va a acabar? Y la conclusión. Miren, chicos, conclusiones como, y ya terminé, y ya. Pues no tiene ningún sentido cuando yo he llevado un discurso bien activo, bien dinámico, con una intención comunicativa y debo cerrar con broche de oro. Vamos a ver algunas de las estrategias para esta introducción, desarrollo y conclusión. El momento más clave, lo he dicho, los 120 primeros segundos. ¿Qué hay que hacer en esos 120 primeros segundos? Primero usted controlarse, no mentira, si usted ya se ha controlado, ¿cierto? Usted ya ha respirado. Una respiración diafragmática, no pulmonar ni de la garganta. Ustedes dicen, pero ¿cómo es esa respiración diafragmática? Antes de enfrentar al público, vamos a hacer unos ejercicios de respiración diafragmática. Usted puede ensayarla. Uno comete el error, respira por la garganta, por el pulmón, no respira por el diafragma. La respiración diafragmática me permite relajarme, poner en pausa el cuerpo. Inclusive, algunos médicos sugieren que si usted no puede dormir y sufre insomnio, haga esa respiración diafragmática, ¿cierto? Tomar el aire, hinchando el estómago. Hínchelo lo más que pueda, ¿cierto? Y luego suelte de manera pausada. Si usted va a enfrentar el público en contados minutos, tómese un espacio, haga una respiración diafragmática y verán cómo el cuerpo se va suavizando, se va tranquilizando. Usted llega al frente relajado, tranquilo, con la misma seguridad. La respiración es muy significativa. Al final les vamos a dar unos ejercicios para que los practiquen, porque todo está en el dominio del cuerpo, no en el dominio del tema, del cuerpo, y en concordancia con el tema, él se va dejando llevar, se canaliza toda esa energía. Entonces, ese momento inicial también, ¿cómo lo podemos controlar? Algunos oradores nos dicen, sintamos las pulsaciones aquí en la mano. Ustedes saben que cuando yo voy a enfrentar una situación tensa, se aceleran, ellas se aceleran, ¿cierto? Entonces, si han visto algunos oradores, pasan la mano atrás y empiezan a apretar la mano, ¿sí? Muy disimulado, no que se note que estoy apretando así la mano para relajarme. No, usted puede apretar la mano, ir caminando y se darán cuenta cómo el cuerpo se va descargando y va minimizando las pulsaciones. Las pulsaciones también las sentimos aquí y debajo en el paladar inferior de nuestra lengua. Pero yo no puedo empezar así, ¿no? Porque pues eso se nota. Pero sí puedo, antes de enfrentar al público, colocar la lengua y apretar aquí, en el paladar inferior. También las pulsaciones estarán aceleradas. Pero entonces, mientras que yo miro que llega mi turno para la conferencia, puedo apretar con la lengua, sentir las pulsaciones cómo van a acelerar y ellas, mientras que yo aprieto, van disminuyendo. El atrio, estimados estudiantes, también tiene su esencia. Cuando yo me ubico en el atrio, nosotros a veces, ¿sí? Depositamos las manos allí. Apretar disimuladamente y soltar. Apretar y soltar. También permite que nos vayamos relajando y canalizando toda esa energía que tenemos o toda esa adrenalina que tenemos por quemar. Entonces también nos vamos soltando a partir de esos ejercicios. Entonces, miremos cómo antes de enfrentar al público podemos relajarnos. No cruce las piernas si usted va a seguir en ese turno porque va a frenar la circulación. Yo estoy ahí sentada esperando que siga mi turno, no.
siéntese muy calmado, muy tranquilo. Como les decía, el mejor antídoto para los nervios o para controlar la ansiedad es dominar el tema. Si usted se siente seguro con el tema, yo sé que ustedes, muchos, fluyen como tal. Entonces, ¿cómo hacemos una buena introducción y cómo dejar claro el propósito, el objetivo? Permite a la audiencia evaluar la coherencia de lo que está transmitiendo. Así es, Patricia. Y mira que es una de las estrategias para captar la atención y usted irse relajando y conversando. Yo porque estoy aquí de pie, ¿cierto? Y eso me permite pensar en una buena presentación, quién soy. Si para mí es más fácil familiarizarme con el público antes de iniciar o articularlo con el tema, hablar de mí mismo, quién soy, ¿cierto? ¿Qué carrera estoy estudiando? De pronto, ¿por qué me motivan este tipo de temas? Agradecer a las personas que lo invitaron precisamente a estar allí. O si va a presentar un proyecto en una empresa, pues hablar de la importancia que ello significa en su vida y en su proyecto de vida, ¿cierto? El rol que usted desempeña, y ahí nos conectamos con el objetivo. ¿Por qué usted está aquí parado? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere compartir como idea? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Qué idea quiere vender o qué quiere informar? Entonces, el propósito del objetivo, hablar del objetivo, prepararnos alrededor del objetivo, es una manera de introducirnos al tema. Pero también las preguntas reflexivas, ¿sí? Si usted va a tratar un tema sobre el consumo de sustancias psicoactivas y tiene un público amplio, comience a indagar sobre el público, de qué tanto conoce sobre el tema, ¿cierto? Si ha sido definitivamente víctima de ese tipo de situaciones familiares con los hijos, con los hermanos o con nosotros mismos. Preguntar también es una forma de entrar en contacto directo con el público. Si yo no me siento seguro de entrar así fríamente con el objetivo y hablar del propósito y la justificación del tema, empiezo a preguntar. Cuando yo pregunto, me voy relajando, me voy familiarizando y voy entrando en conexión con la idea que quiero compartir. Otra forma, las frases célebres. Qué bonito, así como entró Cindy, leer frases célebres y empezar a motivar al público. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu percepción frente a esta reflexión que te comparto? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Y eso va movilizando el diálogo y nos va relajando y entramos en esa dinámica de conversación. Entonces, las frases célebres que podemos inclusive leer para ir rompiendo el hielo, también me permite entrar en conexión. No lea una frase célebre con toda la mirada en la ficha. No, llévela ahí bien presentadita, pero indague al público con el contacto visual. Juegue con la mirada del texto, pero también con el público. Es una forma de ir minimizando y pues rompiendo el hielo con la gente. Datos estadísticos, hablar de un ejemplo, de una situación. Nosotros somos muy de lo descriptivo, de la narrativo, y si usted va a hablar de una situación, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas, ¿por qué no traer a colación un ejemplo, una situación que alguien está enfrentando, ¿cierto? No sé si datos estadísticos o de pronto la lectura de algún documento, de algún artículo. Eso también nos va ayudando a romper el hielo y a entrar en contacto con la gente que está allí. Y otra estrategia, el de contar un chiste. Si yo soy una persona muy espontánea y empiezo a precisar con 2 o 3 chistes o comentarios donde todos nos vamos a reír, eso me permite tranquilizarme y relajarme para de una vez entrar en contacto con el tema que yo quiero compartir allí. Durante el desarrollo, la siguiente, por favor. Durante el desarrollo nos vamos a permitir mantener esa misma dinámica. Hemos dominado la anterior, sí. Estamos hablando de esos 120 segundos y creo que lo he reiterado. Lean esta frase, estimados estudiantes. La ansiedad es un viento que apaga la lámpara de la mente. Si usted se concentra en usted mismo, en cómo lo están viendo, en las palabras que están saliendo en este momento, en la forma como la gente inclusive, porque hay públicos diversos, pueden estarle haciendo a usted hasta mala cara, diciendo que es artera con este tema. Ustedes allá me puede estar haciendo a mí mala cara diciendo esta persona cómo va a culminar o a qué horas va a cerrar este tema. Si usted se fija en eso, definitivamente se va a desconcentrar y usted se va a convertir en su propio obstáculo, ¿cierto? Es dominio de uno mismo y para eso hacemos la práctica del espejo. El espejo, aunque ustedes no lo crean, va a lograr que ustedes se suelten y se desenvuelvan frente a un público. Entonces, no se convierta en obstáculo de usted mismo. No se concentre en el público ni en cómo está, sino en el tema. El mejor antídoto para enfrentar la ansiedad no es tomarse esa copa de aguardientico antes de enfrentar al público o fumarse un cigarrillo y tomarse además de eso un tinto que le genera estrés, sino conocer el tema. Si usted conoce el tema, en efecto puede lograr su objetivo. Más adelante, la siguiente, por favor. Entonces dice, la falta de práctica lo hace ver inseguro y eso es lo que usted irradia en un público. El público, si usted lo ve inseguro, créanme, se va a concentrar en cómo el pobre orador
va a empezar a quitar esa voz que le está temblando o el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Si usted, por el contrario, practica en cualquier escenario, láncese siempre. La timidez se rompe cuando usted se lanza. Preguntas, así usted considere que no son precisas, siempre hágalas, porque la mejor forma es practicar y practicar. La práctica nos hace maestros en el lenguaje o en la expresión o en manejo de un público como tal. La siguiente. Entonces, les decía que durante todo ese desarrollo ustedes tienen que ganarse la confianza del público y la confianza y seguir reiterando la confianza en usted mismo. Esa dinámica de desarrollo también debe ser activa. Usted siempre preocúpese porque lo que está transmitiendo sea efectivo, no afectivo, ¿cierto? Casi que la efectividad tiene que ver con la forma como yo le llego al público, con el objetivo que estoy logrando, con la forma como leo al público y en efecto su mirada, su expresión corporal es agradable, ¿cierto? Si estoy en cierta medida aclarando y profundizando con ejemplos. ¿Alguien tiene algún comentario? Escucho un micrófono abierto. Muchísimas gracias. Entonces, aclare siempre términos novedosos. La afectividad está dada en ser humilde, no ser arrogante, sea usted el orador que sea, reconozca que está allí también en un diálogo abierto con un público donde usted no se las sabe todas, sino simplemente está está siendo empático y está ganando la simpatía del público en relación a lo que usted dice. No en si lo está parado allí para que lo admiren y lo aplaudan, no. Nunca se pare allí para ello. Siempre sientas el gusto de compartir lo que usted sabe, de que los demás se enriquezcan de ese conocimiento, porque el público está ahí por una necesidad de saber lo que usted está compartiendo. Y usted tiene que estar allí por el público, de sentirse orgulloso de todo lo que está comunicando. Entonces, tratemos de que sea más efectivo, ganado de la mano, perdón, con la afectividad y con la forma como yo me voy desenvolviendo. La actitud es importante y está dada en el lenguaje del cuerpo, está dada en la voz y en todos estos elementos que van en combinación, no artificial, porque no trate de imitar o de imponer gestos y posturas que no le pertenecen. Siempre permita que su cuerpo fluya en concordancia con lo que ustedes están hablando. La siguiente, por favor. El entusiasmo. Si usted llega inseguro, cabizbajo, agachado, con las manos en el bolsillo, buscando recargarse en la pared, pensando en el cabello, pensando en otras cosas, y no irradia en su voz, en su mirada y en su postura esa energía y esas ganas de contar, adivinen qué, la gente pues cae en esa monotonía, en esa linealidad, ¿cierto? En poco interés se le despierta por escuchar lo que usted está allí, por compartir. Entonces, ojo, el entusiasmo está dado por la irradiación del cuerpo. No necesito reírme a todo momento. Es decir, yo no puedo impostar una sonrisa para que el público se sienta chévere y a gusto conmigo. No, el entusiasmo está en la forma como lo cuento y en la seguridad que irradio cuando lo cuento. La siguiente, por favor. Entonces, los auditorios no comen gente, dice un autor por allí en Los Grandes Oradores. Láncese siempre al agua. No crea que a usted, pues, de hecho, estar frente a varias miradas lo intimida a uno, pero ya les dije a ustedes, no se dejen llevar por ustedes mismos, ni por ese conjunto de pensamientos negativos que van llegando en ese instante. Siempre miren que se sientan como en un ambiente familiar. El espejo nos hace sentir así. Cuando usted habla como si estuviera hablando con 2 o 3 personas, cuando usted se siente seguro, en efecto puede estar a partir de la práctica el día de mañana siendo no un gran orador, pero sí por lo menos logrando sus intencionalidades comunicativas cuando se dirige a un público. El siguiente, por favor. Apoyos verbales, les decía, las ayudas audiovisuales deben ser una ayuda audiovisual, no un obstáculo audiovisual. A mí me impresionan muchos oradores, y lo digo desde conferencistas, que se enfocan en la diapositiva, en que las hacen ladrilludas, no las hacen creativas, no las hacen no animadas, porque no consiste en que salga la cámara, en que caiga en forma de persiana, en que abre y cierra una cortina. No, no. El dinamismo de la presentación está en el tamaño de la letra, en las tonalidades de la imagen que la acompaña, de los fondos. Colores a veces muy claros, con excesiva claridad, no son pertinentes, en que los tamaños sean acordes para que el público lea. La ayuda audiovisual, como les decía, una mirada diagonal entre la diapositiva y el público para no descuidar el público, pero también apoyarme al audiovisual. Algunos de ustedes se olvidan que existe el público
o se olvidan que existe la ayuda audiovisual. Entonces me olvido de que algo está pasando por ahí y se convierte en un obstáculo, porque no, eso significa que no es coherente ni con lo que tiene allí como material, ni la forma como está dialogando con el público. Entonces, todo el tipo de ayudas audiovisuales deben aportar, no obstaculizar. La lectura, les decía, si yo tengo que sacar un párrafo de un libro, les va a decir al público, me voy a permitir compartirles esta cita o este texto que extraje del libro de William Ospina, ¿Dónde está la franja amarilla? Me voy a permitir leerles este pequeño párrafo. Usted lo lee con agrado, ¿cierto? Combinando el contacto visual con la lectura, haciéndolo muy reflexivo, muy crítico, usted lo ha preparado y también se convierte en la mejor ayuda audiovisual. Las imágenes fotográficas, todo lo que tengamos por contar, anécdotas que acompañen el discurso, testimonios que acompañen el discurso son valorativos a la hora de mantener activo al público. Las mismas preguntas, interrogarlos, cómo les ha parecido el tema, qué les ha gustado, qué les ha disgustado, es una forma de atraerlo. Y a propósito, les voy a preguntar, ¿cómo les ha parecido el tema? ¿Cómo vamos hasta ahora? Sé que es mucha teoría, pero bueno, digamos que en concordancia con las preguntas que nos hizo Cindy al comienzo, lo que buscamos es como ir dando respuesta a ello. ¿Cómo les ha parecido, chicos, hasta el momento? Los escucho. Lancémonos. Malo, positivos, buenos. Profe, hola, con Lady. Muy interesante el tema. Son cosas que pues normalmente uno no se sienta o no analiza o no hace como esa rutina cuando de pronto va a ser un orador, que en últimas es lo que uno se vuelve cuando hace una exposición o cuando dialoga en público. Entonces, digamos que hay muchos tips que le sirven a uno para preparar. En mi caso, ejemplo, no sabía lo del tema de leer en la noche y levantarse nuevamente y eso le queda a uno ahí. Entonces no sabía y pues digamos que es un buen tip para cuando uno tenga, no sé, una exposición o algo que hacer. Ok, me alegra mucho, Lady. Ahí vamos poco a poco. Me dice alguien aquí, profe, no nos dejó dormir. Menos mal, yo pensé que ya estaban dormidos allí, pero me alegra bastante. Es como una moción de tiempo, se nos está pasando un poquitico para que tengas en cuenta ahí mi profe Mónica. Ok, vámonos con la siguiente. Listo, vámonos con la siguiente. Entonces, en complemento con todo esto, les decía, una buena conclusión no es la que ustedes dicen y ya terminé. Miren, esta frase, un buen conductor se conoce en el arranque y en la frenada. Igualmente un buen orador, nos dicen algunos autores, se conoce en la forma, como comienza un discurso, lo desarrolla y lo termina. Cómo concluirlo, haciendo una síntesis, ideas claves. Cómo concluirlo, abriendo un espacio para las preguntas y la reflexión. Cómo concluirlo, pero que esas preguntas no me generen más inquietud, sino cómo de pronto articulo mi tema a las preguntas para que activen el interés del público que está allí. ¿Cómo puedo cerrar con una frase célebre bien marcada que quede en la mente de cada uno de los que están allí, de los asistentes? Entonces, nunca cerremos con apreciaciones de y ya. Nunca empecemos a cerrar el computador, a cerrar la diapositiva y ya como que hacerle entender al público, me voy, ya cumplí, sino concluya con broche de oro. Siempre precise en algo. Resalte la importancia de lo que usted acaba de compartir desde el comienzo, el desarrollo y al final. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay algunos tipos de expositores, ya casi vamos a cerrar. En la siguiente nos dice, no se convierta en el declamador, el que habla y habla y habla y pierde de vista al público. Cuando usted mira un punto fijo o mira a una sola persona, le pierde el interés a los demás. Entonces usted empieza a hablar sin mirar qué tan regulado está su discurso y si está siendo concordante con los intereses del público. Entonces no se convierta en ese que habla y además de eso se siente orgulloso de hablar, sino que también tenga en cuenta que hay un público que lo está escuchando y él merece que usted por lo menos dirija la mirada hacia él. El siguiente, por favor. Otro tipo de orador que tampoco debemos caer en esa es el grillo. Cuando yo no estoy segura, empiezo a saltar de una idea a otra. ¿Eso qué denota? Una falta de preparación y planeación, de estrategias para iniciar, para mantener la atención del público y concluir. Si usted no prepara su discurso, así lo memorice, ¿cierto? Así lo lea, se sentirá como un grillo que salta de una idea a otra idea sin llegar a algo preciso ni puntual. El gimnasta verbal es el que le gusta lucirse con las palabras, ¿cierto? Uy, entre más rebuscadas y más técnicas, yo me siento más preparado. Ojo, la sencillez y precisión y claridad en el lenguaje es lo que nos hace buenos oradores. El siguiente. Y por el último, no, faltan dos. El murmurador es aquel que baja la voz.
No quiero captar la atención del público. Voy a hablar bajito para que nadie me escuche y así como no me escuchan, todo el mundo se distrae en todo lado y no me prestan atención. Si usted es de esos murmuradores, mire cómo empieza a ganar seguridad y aposta una voz con el fin de que logre captar la atención de todos. Y el último es, si no estoy mal, el encogido, ¿no? El que está ya como con las manos en el bolsillo, mirando al techo, mirando a la pared, mirando al suelo, pero menos al público. Hace perder totalmente el interés de quienes están ahí atentos a aprender de usted o a conocer algo más. Pausas vocalizadas. Nos decía alguien, y aquí está la respuesta, las muletillas pueden ser el resultado de memorizar el discurso. Entonces yo en voz alta lo que hago es enlazar una idea con otra y empiezo entonces, y mientras que la mente, eso denota una mala preparación. Pero a veces las pausas vocalizadas tienen una lógica en el sentido de que yo puedo estar vinculando una frase con otra en voz alta. ¿Cómo manejamos las pausas vocalizadas? Siempre grábese. Si usted tiene una exposición oral, coja una grabadora o ahora los celulares, escúchese y mire cómo esas pausas las vuelven en silencio. Si usted se acostumbra a escuchar y a mirar cuáles son esos bloqueos en materia de pausas, sé que el día de mañana, cuando enfrente el público, esas pausas vocalizadas van a ser la mejor estrategia y van a permitir eliminar las muletillas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un ejercicio de interacción muy interesante. Quiero que 2 o 3 o 4 personas por tema del tiempo lo hagamos. Quiero que ustedes lean esta frase y vamos a ensayar el tema, el método de leído, el manuscrito. Vamos a mirar, activando la cámara, cómo tienen la capacidad, pero primero lean. Vayan leyéndolo allí, de cómo interactúan tanto con la cámara, el contacto visual, pero también con el texto. Entonces, vayamos desarrollando esa habilidad. Quisimos hacerlo con el manuscrito porque, como decíamos anteriormente, aquí juegan elementos muy claves. La postura, ¿cierto? Quiero que ustedes salgan en la cámara bien rectos. El contacto visual, mirando aquí en este enfoque de mi computador en el caso. Pero también la forma como combinamos el texto. Eso lo hacen en el teleprompter en los presentadores de RCN, Caracol y otros medios. Ustedes se dan cuenta que los ojos inclusive no demuestran que está leyendo. Entonces miremos cómo nosotros podemos hacer los que improvisamos, pero tenemos un texto para leer. Nos vamos a dar 5 minutos, no sé si sea mucho, Jaime, para que nos apropiemos temáticamente, es decir, interpretemos qué nos quiere decir allí el autor y después, este es Eduardo Galeano, Bocas del Tiempo, nos lo compartió nuestra compañera Cindy. Nos apropiemos de la temática y vayamos al ejercicio. ¿Les parece, Jaime? Mi profe Mónica, un minutico para los participantes, para que la aprovechemos el ejercicio porque se nos están retirando por la hora. Ok, perfecto. Si te parece darles un minuto, estaría para poder hacer el cierre. Listo. Vámonos un minuto y hacemos el ejercicio con 2 o 3 personas. Y también podríamos dejarlo, una vez lo hagan estas personas, para que lo practiquen como ejercicio de esta semana, ¿no, mi profe Mónica? Bueno, también, si quieres nos vamos con esta Pero tarea. si quieres que alguno lo haga y se arriesga, bienvenido, sí, para hacer el cierre bien. Ok, entonces fundamental, chicos, la postura, fundamental el contacto visual, pero el manejo de la voz. Quiero que juguemos con la voz, contacto visual y lo leído. Vámonos con ese minuto desde ya. Ya levantó la mano. Ah, bueno, ahí está Eliseo. Mayerly. Y Mayerly, que tú me dirás, Jaime, porque no vi quién levantó primero la mano. Perdón, Mayerly y luego Eliseo, serían los dos que leerían, si les parece. Bueno, Mayerly, adelante, activa tu cámara. Por favor, los demás apaguemos cámara para verla a ella. Miremos cómo lo estás haciendo, manejo contacto visual, vocalización, y que el discurso llegue. ¿Listo, Mayerly? Te escuchamos, adelante. Voy a apagar también mi cámara. Ok. Bueno, entonces, no se sabe si ocurrió hace siglos, o hace rato, o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino que tenía todo el aspecto de ladrón de hachas. Estaba claro. La mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró su hacha, que se había caído por ahí. Unos días después, el leñador encontró su hacha, que se había caído por ahí.
Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía en nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Muy bien, perfecto. Te vi bien, Mayerly, y es importante seguirlo como afianzando en el sentido de que entre más lo interpretes y lo entiendas, más fácil se te va a hacer mirar y conjugar entre la cámara y el texto que tenemos allí. Eliseo, te escuchamos. No se sabe si ocurrió hace siglos o hace un rato o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino que tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró su hacha, que se había caído por ahí. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía en nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Las pausas, ¿oíste? Los signos de puntuación, Eliseo. Los ojos también jugaron bastante derecha, izquierda, derecha. Hay que ir trabajando en ello, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces disimulando? Y para ello hay que practicar la lectura, entenderla, interpretarla, para jugar con eso. Los signos de puntuación oral, la vocalización, el sentido de lo que transmite la palabra y la mirada. Bueno, muchísimas gracias. Sé que me excedí del tiempo. Jaime, Cindy... Bueno, profe Mónica, muchas gracias. Profe Cindy, no sé si te quieres despedir. Profe Libardo, profe Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. Si estás por ahí, profe Cindy. A ustedes por el... Claro que sí, aquí estoy. Ya. Creo que nos queda una gran información, y Chasqui nos invita a que justamente todos estos elementos que hoy nos ha proporcionado esta sesión, pues los apropiemos ahora de manera práctica, que es también una de nuestras motivaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo incorporo yo todos estos elementos que he recibido hoy? ¿Cómo es esa praxis? Porque Chasqui nos invita a la práctica, ¿no? Nos invita a adentrarnos en nuestra propia historia, en esa historia personal que cada uno y cada una podemos tener. Profe Cindy, te doy pues para que te despidas, el profe Libardo y profe Mónica, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por la atención. Ya a manera de cierre y pues considerando el tiempo, nosotros quisimos extraer este texto de Galeano precisamente con una doble intencionalidad. Por un lado, que ustedes hicieran este ejercicio de ensayo y error frente a estas dificultades que frecuentemente tenemos a la hora de leer, pero además de ello también que hagamos un análisis en relación a cómo nos engañamos frente a las apariencias, cómo asumimos juicios de valor y cómo construimos una serie de imaginarios que generan sesgos y que evitan que veamos la realidad y que también dificultan esa expresión y esa relación con el otro, porque hoy vimos la importancia de expresar nuestras ideas, de defenderlas en público, pero también la coherencia y lo importante que es que estén aterrizadas a la realidad en la cual nos estamos moviendo. Entonces, era eso a grandes rasgos. Agradecerles porque se quedaron, nos pasamos 20 minutos, pero creo que valió la pena. Y bueno, la invitación está abierta para que continuemos fortaleciendo este escenario académico. Así es, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. La verdad que es muy significativo que estén aquí y bueno, que queden allí en la memoria todos estos aprendizajes que yo sé que ustedes irán complementando. Eliseo, alguien en Bucaramanga te escribió que lo hiciste bien. De pronto fui muy directa, pero sí, lo que te decía es el tema del tiempo, ¿ves? Entonces, pero sí, los ojos, tratar de las pausas vocalizadas, ¿sí? Signos de puntuación oral, pero no, lo hiciste bien, Me decía Loribet. También. Muchas gracias. Bueno, nos resta decirles que muchísimas gracias a todos los participantes. De hoy en 8 días tendremos nuestro último encuentro de Chasquis, donde vamos a vivir esa experiencia de lo que, bueno, es ahora leer, escribir y hablar en público, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al equipo de profes que nos acompañó el día de hoy y a todos ustedes por permitirse ese momento de Chasquis. Nos veremos de hoy en 8 días en nuestro cierre de este primer viaje de este año por Chasquis. Así es. Les agradecemos registrar su asistencia. Quienes no lo han hecho, en el chat publicamos los... Chao, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, profes, muy amables. Feliz Muchísimas noche. gracias, muy amables. Gracias, Muy profesores. amables. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz noche. Que estén muy bien. Excelente taller. Muchas gracias, feliz noche.